con la clase anterior y entonces se prolongó un poquitito nada más, pero ya estamos aquí con ustedes. Sé que están desesperados y ansiosos por adquirir conocimiento en ecología microbiana y por tanto pues no podemos faltar, ¿sale? Entonces ya estamos aquí con ustedes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes, profesor. Tiene un micrófono perfecto. Bueno, pues vamos a continuar, jóvenes. La clase anterior terminamos con la parte de la dinámica de poblaciones relacionado con los movimientos de los microorganismos y vimos al final lo que eran las etapas, las diferentes formas de sucesión y terminamos con las sucesiones ecológicas, autotróficas y heterotróficas. Sin embargo, veíamos en una de las partes acerca de la distribución de los microorganismos y decíamos que en cualquier ambiente va a producir lo que se llaman barreras a la colonización y dentro de esas barreras a la colonización teníamos barreras físicas que en el caso de ambientes abiertos pueden ser de diferentes tipos, incluido la orografía y la geografía en general. Entonces, precisamente en lo que son ambientes abiertos, completamente abiertos, ¿verdad? Se ha detectado que precisamente debido a las condiciones ambientales y debido precisamente también a las barreras a la colonización, pues se ha dado a través del tiempo una distribución específica de los microorganismos, es decir, los vamos a encontrar específicamente en una parte. Los microorganismos se van a encontrar ampliamente, ya sabemos, distribuidos en la naturaleza y sus hábitats naturales son extremadamente diversos. Pues imagínense, de la microbiota intestinal a lo que son los géiseres, ¿verdad? Las aguas termales, pues hay una gran diferencia, ¿verdad? Y sin embargo, en ambos podemos encontrar una microbiota autóctona. Prácticamente los encontramos a los microorganismos en todas partes, en el agua que bebemos, en el aire que respiramos, en el suelo, en los alimentos que ingerimos. Algunos pueden vivir en el interior de plantas y animales, sobre nuestra piel y en general sobre cualquier material que les proporcione materias nutritivas y las condiciones de humedad y temperatura sean favorables para su desarrollo y su multiplicación. Y ya veíamos también esto en la clase anterior, que todos los microorganismos, bueno, de acuerdo con lo que nos decía Beijering, que todo está en todas partes y es el ambiente quien selecciona, por eso decimos, bueno, pero todos los microorganismos se van a desarrollar en todos lados, y veíamos que no, que poníamos de ejemplo, por ejemplo, a Escherichia coli, que no la vamos a encontrar desarrollándose en lo que es el agua marina, ¿verdad?
la vamos a poder encontrar, pero como un fenómeno de contaminación. Hablábamos de los líquenes en ambientes contaminados, principalmente en lo que son ambientes aéreos, que en ambientes aéreos contaminados, por ejemplo en la Ciudad de México, no pueden proliferar los líquenes, son muy sensibles a los aires contaminados. Penicillium, siendo un hongo, la mayoría de los hongos no son acuáticos, ¿de acuerdo? Sí existen algunos, pero decíamos principalmente son patógenos de peces o de plantas. Y en general los hongos no los encontramos como parte de la microbiota normal en ambientes acuáticos. Entonces, por lo tanto, Penicillium difícilmente lo vamos a encontrar en agua dulce. Y hablábamos también de Thiobacillus, ¿sí? Que lo podríamos precisamente derivado de su nombre, o más bien derivado de los ambientes en los que encontramos a Thiobacillus, se le puso ese nombre, Bacillus del azufre. Por lo tanto, resulta coherente que los podemos encontrar o pensemos que se pueden encontrar en ríos contaminados con azufre, por ejemplo, lo que son de desagües de minas. La industria minera en México, pues, es desafortunadamente altamente contaminante, y una de las formas en las que se ha detectado precisamente la contaminación frecuente por aguas de lavado de minerales, pues es por la presencia de algunos microorganismos, como por ejemplo Thiobacillus. Y hablábamos también de Halobacterium, que lo podemos encontrar, como su nombre lo indica, en ambientes salinos. Entonces lo podemos encontrar en el Mar Muerto, lo podemos encontrar en algún lago salino, como por ejemplo en lo que queda del lago de Texcoco. Hay muchos hábitats debido a las extremas condiciones físicas o químicas en las cuales no vamos a encontrar macroorganismos. Sin embargo, en ellos pueden existir microorganismos que en algunos casos incluso crecen mejor ahí, lo que son los llamados ambientes extremos. Por eso es que decimos, ¿todos los microorganismos se desarrollan en todos lados? No. ¿Y por qué? Por las características evolutivas que han desarrollado, que solamente les van a permitir que se desarrollen en determinados lugares. Por lo tanto, van a encontrar una distribución a través de los ecosistemas y en ecosistemas abiertos y sobre todo en la biosfera, dependiendo de la geografía de los lugares, y entonces se habla de lo que sería la biogeografía. Entonces, la biogeografía la vamos a manejar como la ciencia que estudia la distribución de los seres vivos sobre la Tierra, así como los procesos que la han originado, que la modifican y que la pueden hacer desaparecer. Otra vez, todo lo que pueda suceder con los organismos, pero en este caso en la Tierra, en nuestro planeta, ¿de acuerdo? Eso es lo que va a ser la biogeografía. La biogeografía es una ciencia interdisciplinaria, pues se notará, ¿verdad? De manera que aunque formalmente es una rama de la biología, y dentro de la biología, la encontramos en el área de la ecología, es a la vez parte de la geografía, y por lo tanto va a tener fundamentos de especialidades como la climatología y como de las ciencias de la tierra, en donde se encuentra la edafología, la limnología, etcétera, etcétera. Y la aerobiología también, que son las partes de la biología que se encargan de analizar los organismos vivos en esos diferentes ambientes, ¿sí? En el caso de microorganismos en el aire, la aerobiología; en el caso de los microorganismos en ambientes acuáticos dulceacuícolas, la limnología; en el caso de los ambientes acuáticos marinos, la oceanografía; en el caso del suelo, la edafología. Entonces, todo eso se encarga del análisis de los organismos, ¿no? Entonces, la biogeografía, hay que ser muy puntuales en esto, no estudia solo la distribución de las especies, ¿sí? Y taxones de categorías superiores, ni de sus áreas nada más. De lo que se ocupa la especialidad llamada corología, sino que también analiza la distribución en ecosistemas y en biomas. Por ejemplo, vean ustedes las barreras geográficas que marcan la distribución de microorganismos marinos, ¿sí? Eso sería un ejemplo de esta parte. Ahora bien, ¿cómo influyen los factores ambientales? ¿Sí? De hecho, la parte más extendida de esto, entre los microbiólogos, postula que todos los microorganismos podrían estar en todas partes y que el ambiente local es el que va a seleccionar cuáles se desarrollan y cuáles no. Les comentaba, por ejemplo, ¿ustedes creen por qué no se da el paludismo en la Ciudad de México? Bueno,
Si somos estrictos, sí se puede dar, ¿verdad? Pero generalmente cuando se detecta en un hospital un enfermo de paludismo, pues no es que haya adquirido la enfermedad en la Ciudad de México, sino que lo más seguro es que haya estado en una zona en donde se encuentre la enfermedad, la haya adquirido y que al venir a la Ciudad de México, por la razón que sea, pues se enferma aquí y aquí es en donde se le detecta. Pero eso no quiere decir que aquí haya paludismo, porque las condiciones no están dadas para que se dé. Esta enfermedad está delimitada geográficamente de una forma muy específica. Al igual que en otros seres vivos, una misma especie puede quedar separada por una barrera física y evolucionar así hacia especies distintas. Fíjense que esto de la biogeografía y esto de la dinámica de poblaciones es muy interesante desde el punto de vista evolutivo. Porque precisamente a través del tiempo, cuando las poblaciones tienen que realizar procesos de migración dentro de lo que es la dinámica de poblaciones, procesos de dispersión, de colonización, de sucesión, ¿sí? Y al quedar separados por algunas barreras físicas con condiciones diferentes, a veces sucede que en lugar de desaparecer la especie, se adapta a las nuevas condiciones. Y eso es lo que genera a través del tiempo una nueva especie. Y si somos analíticos en ese sentido, con base en esto podemos explicar o nos podríamos explicar por qué es que hay tantas especies de microorganismos, tantos géneros y tantas especies de microorganismos, por las capacidades propias de los microorganismos en cuanto al tiempo que llevan este planeta y las capacidades muy particulares en cuanto al gran número de descendientes que pueden estar teniendo en cada generación. Entonces, gracias a eso, es que los microorganismos, a través del tiempo que han permanecido en este planeta, han logrado generar diferentes especies a través del tiempo. Y por eso es que, si ustedes se fijan en la nueva clasificación taxonómica de los organismos vivos, tenemos incluso un solo dominio que se dedica a los microorganismos, específicamente a los procariotes, que es el dominio, ¿cuál es? El dominio bacteria, ¿de acuerdo? Y el otro dominio, el dominio eucaria, también hay microorganismos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué hay cantidad tal de diferentes especies de microorganismos? Pues porque los microorganismos llevan en este planeta muchísimo tiempo y además tienen características muy particulares, por ejemplo, de poderse adaptar muy fácilmente en muchas ocasiones de fácil manera a grandes cambios y sobre todo a que una vez adaptados pueden generar nuevas especies, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es la importancia de esta parte de la biogeografía también. ¿Qué determinantes generales podemos encontrar que definan o sean determinantes de un área dentro de un área geográfica? Pues obviamente son los factores que ya conocemos, tanto factores bióticos como factores abióticos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hablamos de la nutrición, calidad y cantidad del pH, la salinidad. En el caso de la presencia de otros organismos, pues qué tipo de relación establecen con ellos, por ejemplo, si son parásitos, si son hospederos, etcétera, etcétera. La temperatura, la humedad, la luz, etcétera. Por lo tanto, pues si nosotros atendemos, por ejemplo, al nombre de los microorganismos, ¿verdad?, que se generan con base precisamente en el sitio físico donde los encontramos, pues podríamos nosotros determinar en dónde específicamente vamos a encontrar a determinado microorganismo, ¿sí? Por ejemplo, Pilobolus, Rhizobium, en el nombre lleva la fama, ¿verdad? Es una rizobiácea, es decir, es un microorganismo que lo encontramos en las raíces. Y específicamente en el caso del género Rhizobium, los encontramos en raíces de leguminosas, de plantas leguminosas. Termófaga, pues por la terminación de termo, ¿verdad? Inferimos que se encuentra en ambientes de temperatura extrema. Lactobacillus, pues donde encontraremos lactobacillus, bacillus de la leche, pues obviamente en productos lácteos. Glomus, que es un hongo micorrícico arbuscular, y con eso ya lo dijimos, pues lo podemos encontrar en las raíces de algunas plantas. Pilobolus,
¿verdad? Que este nombre no nos indica dónde lo podemos encontrar, pero ya lo sabemos. Pilobolus quiere decir el que avienta el sombrero, ajá, haciendo alusión a la manera en que dispersa sus esporangios, ¿sí? Y cualquier otra cosa, por ejemplo, Ustilagomeidis, ¿dónde lo encontramos? Pues en el maíz, ¿verdad? Por ejemplo, el famosísimo Huitlacoche. Ajá. Entonces, ¿qué determina entonces? ¿Cuáles son los determinantes para que un microorganismo lo encontremos en una determinada área geográfica? La nutrición, o sea, los nutrimentos, tanto en calidad como en cantidad, y todos los factores abióticos, salinidad, pH, temperatura, humedad, luz, etcétera, etcétera, concentración de gases, o factores bióticos como las relaciones que puede establecer con otros organismos y específicamente en nuestro caso con otros microorganismos, ¿de acuerdo? Entonces, eso sería. Ahora, esto lo vamos a ver de una manera rápida y solamente a manera de conocimiento general porque es importante. Dentro de lo que es la biogeografía, se encuentran dos diferentes tipos de distribución, atendiendo a los organismos en donde se encuentran y si se encuentran con otros organismos, se encuentran en una serie específica, en un lugar específico. Entonces, con base en eso, ¿sí? La distribución geográfica la vamos a dividir en dos tipos de distribución. En distribución alopátrica, como dice aquí, y en distribución simpátrica, con M, S-I-M, simpátrica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces se los pongo acá. Distribución simpátrica, ¿sale? Entonces, eso, así se divide los tipos de distribución. Ahora, la distribución alopátrica, ¿cuál es? ¿A qué se le llama una distribución alopátrica? Se refiere a una distribución en la cual los organismos están en áreas separadas o en áreas distintas, ¿sí? En donde la separación se da básicamente por barreras que pueden ser geográficas o ecológicas, es decir, el ecosistema en el cual se encuentre. Entonces, por acá en nuestra querida República Mexicana, por acá en lo que es el estado de Coahuila, donde encontramos todas unas zonas, no me acuerdo ahorita cómo se llama. Que hay una zona, una reserva ecológica muy importante por aquí, por esta zona entre Durango y Coahuila. El tipo de microorganismos que encontramos ahí, pues no van a ser los mismos que encontremos en Tabasco, en Chiapas o en Campeche, ¿verdad? Sí, habrá algunas similitudes en algunos grupos microbianos, pero seguramente vamos a encontrar algunos que son específicos de las zonas. Entonces, a esos tipo de microorganismos, ese tipo de separación, ese tipo de distribución, es a lo que se le conoce como una distribución de tipo alopátrico, ¿de acuerdo? Entonces, generalmente como esto está más relacionado, se maneja más en lo que es la macrobiología, en lo que es la macroecología, pues por eso encontramos, por ejemplo, aquí zonas. Si encontramos algún grupo de organismos aquí, otros acá, decimos que estos tienen una distribución de tipo alopátrico, en donde la separación se da, sí, o sea, están en áreas separadas y distintas, pero esa separación se da basándose en características de las zonas, en características geográficas o en características ecológicas, es decir, donde hay barreras geográficas o barreras ecológicas. Muy bien. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que genera? ¿De dónde surge este tipo de distribución? Esto surge precisamente de los fenómenos de dinámica de poblaciones, ¿de acuerdo? En donde, pues, una población, por diferentes motivos, por diferentes factores, se divide y entonces puede ser que parte de la población se vaya hacia un lugar, otra se vaya hacia otro lugar, o que una se quede y otra se vaya, una parte de la población se quede, otra parte de la población vaya hacia otro lugar. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en lo que es la zona de lo que es la parte de Panamá, específicamente aquí como ejemplo, con un macroorganismo, en lo que es el Caribe y el Océano Pacífico, el Mar Caribe y el Océano Pacífico. Ven ustedes lo que ha sucedido a través del tiempo con las langostas. Vean ustedes, aquí tenemos distribuciones, ¿cómo se llama? Por zonas geográficas donde hay barreras físicas. Aquí tenemos incluso una barrera muy importante, difícil de poder
¿cómo se llama?, sobreponer a alguno de los organismos, y entonces, de alguna manera, estas poblaciones empezaron a distribuirse, por algunos motivos, en diferentes zonas, y desarrollaron precisamente características que les favorecen adaptarse a ese nuevo lugar al que hayan podido llegar. Entonces, a pesar de que son diferentes tipos de langostas, diferentes especies de langosta, ¿sí?, de todas maneras, todas tienen, pues seguramente tienen un origen común, y que después, pues, la población quizás al verse incrementada y haber la necesidad de migrar por cuestiones principalmente y probablemente por competencia de nutrimentos, de espacio, por ejemplo, entonces van hacia otro lugar y a través del tiempo se adaptan al nuevo lugar e incluso se adaptan también que adquieren nuevas características. ¿Sí? Este tipo de distribución alopátrica se puede dar precisamente en este fenómeno. A este fenómeno se le conoce como vicarianza, ¿sí? Entonces, una distribución alopátrica del tipo de la vicarianza o generada por una distribución de tipo de la vicarianza. Así se conoce en general, ¿sí? Ahora, gracias a este fenómeno de distribución alopátrica que se da por la distribución de diferentes organismos en diferentes áreas geográficas, a lo que se le llama vicarianza, es que a través del tiempo en la evolución se da lo que es la especiación alopátrica basada en la vicarianza. Y aquí tenemos un ejemplo, ven ustedes, aquí nos presentan plantitas, pero puede ser en cualquier organismo, incluidas bacterias. ¿Sí? Y aquí lo que vemos, ven ustedes, tenemos un valle, ¿sí? Probablemente esto se dé durante un periodo, se haya dado a través de la evolución, vean ustedes aquí, tenemos el tiempo, ¿verdad? Puede ser que aquí se haya dado durante un periodo de glaciación, en la que se retraen los mares, y vean ustedes, se forma un valle, hay cadenas montañosas, puede ser muchos sitios de este planeta, y en esta zona, ¿verdad? Toda esta zona se desarrolla un solo tipo de, en este caso, de una plantita, de una planta, ¿verdad? Toda esta zona, ¿verdad?, por las características que tiene el lugar, es apto para que sea colonizado por este tipo de plantas. Pero pasa el tiempo, ¿verdad? Y a través del tiempo, pues puede darse un calentamiento global, provocando que haya deshielos y provocando que el nivel del mar se incremente. Entonces, cuando eso llega a suceder, vean ustedes, este valle desaparece y ahora tenemos una zona completamente anegada, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que aquí en esta cadena, pues esta cadena montañosa, tenemos la planta, aquí tenemos la misma planta y acá tenemos la misma planta. De tal manera que después de la inundación se mantienen estas poblaciones en estos lugares. Sin embargo, a través del tiempo también, y en donde se puedan dar modificaciones, los organismos tendrían que adaptarse a esas modificaciones. Probablemente, aquí por las características de esta planta, ¿verdad?, probablemente la calidad de nutrimentos aquí sea diferente a la de acá, y mientras que acá se mantienen las características originales de la población que le dio origen a esta otra, pues esta otra que se ha tenido que adaptar a diferentes condiciones ahora también adquiere diferentes características. Y a través del tiempo, aquí es necesario puntualizar que esto sucede en periodos de tiempo muy amplios, ¿sí? No es de una semana, ni un mes, ni un año, sino son muchos años, siglos a veces, ¿verdad? Que nuevamente se presente una glaciación, se retraigan nuevamente los niveles del mar y que se genere o aparezca nuevamente el valle original, ¿sí? Pero a pesar de que ahora se recupera de alguna manera la zona original, ya existen dos individuos, dos especies con características diferentes, de tal manera que ahora las dos pueden incluso colonizar nuevamente esta área, pero
ya no se van a poder mezclar genéticamente hablando, sino que ya van a conservar cada una sus características y ahora se van a mantener como si fueran dos especies, dos géneros diferentes, dos poblaciones completamente diferentes. Es decir, por las condiciones del ambiente a través del tiempo se genera una nueva especie por adaptación. Es lo que sucede, bueno, y un ejemplo de eso pues, somos los seres humanos, que somos tan adaptativos, ¿verdad? Y que somos de los pocos que modificamos el ambiente. ¿Sí? Existe otra forma en la que se puede originar la distribución alopátrica. ¿Sí? ¿Sí? Y esta puede darse debido a un fenómeno que se le conoce como el fenómeno peripátrico o distribución peripátrica, que también va a originar nuevas especies. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, tenemos dos formas de distribución geográfica, la distribución alopátrica y la distribución simpátrica. La distribución alopátrica puede darse mediante dos fenómenos, la vicarianza y la peripátrica, ¿de acuerdo? ¿Sí? En el caso de la especiación alopátrica, la aparición de nuevas especies por un proceso que se conoce como especiación peripátrica, especiación alopátrica del tipo peripátrico, es debido a esto, vean ustedes, ¿sí? Aquí lo que sucede es que tenemos una población, ¿sí? Y probablemente, debido a presiones ambientales, a modificaciones en el ambiente, se pueda desprender una pequeña porción de esta población, algunos cuantos individuos de esta población. Y al desprenderse una sección, unos cuantos individuos de esta población central, ¿sí? Puede ser que a través del tiempo lleguen a una zona, pero con condiciones diferentes y se tengan que adaptar a esas condiciones. Y pase el tiempo, y una vez que ha pasado el tiempo, pues ahora esta población adquiere nuevas características que incluso ya no son compatibles genéticamente con la población original, generándose una nueva especie. ¿Sí? En ustedes, en la otra, en la anterior, en la de la vicarianza, hay una separación básicamente geográfica por fenómenos ambientales, como por ejemplo aquí diferencias en el clima. Acá puede darse solamente el desprendimiento de una parte por diferentes motivos. ¿Sí? Ven, aquí nos dice que una colonia derivada de una población diverge y adquiere barreras, por ejemplo, reproductivas. Dado el reducido tamaño del grupo que se dispersa o se aísla y el bajo nivel de flujo genético, existe un efecto marcado de la deriva genética, ¿de acuerdo? Es decir, que no hay cambios muy drásticos en las características genéticas de la población original, pero que sí probablemente se puedan dar en la población que se separa, que cambie el ambiente genético y estimula nuevas presiones de selección. Entonces, esto es lo que nos explica por qué se puede dar la distribución alopátrica, generan por un fenómeno de especiación peripátrica. De especiación alopátrica del tipo peripátrico. Así es como se debe manejar. ¿Sí? Entonces, ese es a este efecto de separación es a lo que se le conoce también como efecto fundador. Ven ustedes, aquí tenemos la población original, la población central, ¿sí? Y se desprende una pequeña porción de la población, por algún motivo puede pasar a otro lado, en donde incluso puede haber barreras geográficas, y pasa el tiempo, y a través del tiempo se empieza a adaptar esta fracción de la población a las nuevas condiciones y a través del tiempo se genera una nueva especie. Mientras que la otra especie pues se mantiene, dado que las condiciones también se van a mantener estables a través del tiempo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro ejemplo de esto, de lo que se denomina efecto fundador. ¿Sí? Y que, ven ustedes, aquí tenemos una población A, ¿verdad? En una costa o en una zona terrestre, y aquí tenemos 3 islas diferentes, y en una primera instancia, ven ustedes, esta población A, que solamente la encontramos en este sitio, puede migrar hacia una de las islas,
¿sí? Como población A. A través del tiempo, les digo, y a través de mucho tiempo, ¿sí? Esta población A se tiene que adaptar a las nuevas condiciones y, como dicen, la deriva genética, es decir, las adaptaciones primero físicas se reflejan en los cambios genéticos y entonces la población A, después del tiempo, se transforma en una población B. ¿De acuerdo? Muy bien. Sí, se transforma en una población B. Entonces, esta población B puede ahora colonizar otra de las islas, esta población B, pero a través del tiempo pasa lo mismo, empieza a modificar su información genética, sus adaptaciones fisiológicas, cambian su información genética y la especie se transforma de una especie B a una especie C. Entonces, ahora, aquí en todos los casos puede suceder que, por ejemplo, aquí esta población C pueda ahora distribuirse nuevamente hacia donde se generó la población B original. Y entonces ahora aquí tenemos una población B y una población C. Y la población C ahora podría colonizar la otra isla que nos faltaba. A través del tiempo, la población C cambia sus características, incluso su información genética, y se transforma en otra especie, en la especie D. Y ahora esta especie D puede estar compartiendo espacio por movimientos de dinámica poblacional y regresar al sitio donde se originó la población, pero ser ya tan diferentes en cuanto a la información genética que ya no va a poder haber recombinación entre estas dos poblaciones, ya no va a poder haber cruces. Lo mismo pasa acá. Y al final del tiempo, lo que podemos tener es este efecto, ¿verdad? Por el movimiento que se da y la especiación que se da en estos lugares, puede ser que en algún momento tengamos aquí una población B, una población C y una población D, derivada de los diferentes especies que se fueron generando. Y a través del tiempo, incluso si aquí las condiciones son muy diferentes a estas de acá, pues entonces ahora esta población vuelve a modificarse, adaptándose a las nuevas condiciones en otra especie completamente diferente. De tal manera que ven ustedes cómo a través del tiempo, en un espacio geográfico, encontramos diferentes especies que fueron generadas a través del tiempo precisamente por la distribución a través de diferentes lugares. Entonces, esto de alguna manera ya lo explicaba Carlitos Darwin. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que utilizaba mucho el señor Darwin para explicar su teoría de la evolución? ¿Se refiere al experimento maestro? ¿O a...? ¿El experimento qué, perdón? ¿Se refiere, al experimento? ¿O a lo que pasó en las Islas Galápagos? Ándale, exactamente. Lo que pasó en las Islas los Galápagos. Pajaritos. Los pinzones, ¿se acuerdan? Sí. Sí, entonces es una cadena de islas ahí, pero lo curioso es que cada una de las islas prácticamente tenía una población diferente de pinzones y cada uno de esos tenía adaptaciones específicas para la isla que estaban colonizando. A tal grado llegó la especiación y la especialización, llegó a tal grado que incluso en una de las islas él detectó la presencia de pinzones hematófagos. Imagínense, de ser pajaritos que se alimentaban de plantitas, de hierbitas, de semillas, a una especie que se alimentaba ahora de sangre. Y eran tan escasos los nutrimentos en ese sitio que tuvieron que desarrollar adaptaciones, y una adaptación que les funcionó muy bien fue la de utilizar la sangre de otros animales, de otras aves principalmente. Entonces, hay videos muy específicos donde se ve cómo estos pinzones picotean las alas de otras aves hasta hacerlas sangrar y empiezan a beber de esa sangre para nutrirse. Y cuando se comparan, por ejemplo, los picos de esos pinzones, se ve cómo hay diferencias
pero muy, muy, muy evidentes. En el caso de los que conservan su alimentación por semillas, el pico es muy grueso, es muy ancho, pero es corto. En cambio, en el caso de los pinzones hematófagos, el pico es muy delgado, es muy largo, precisamente para facilitar el rompimiento de tejido y absorber, ¿verdad?, como si fuera un símil de la probóscide de un mosquito. De ser largo para que llegara a sitios, en este caso de las alas de otras aves, y poder como popotito absorber la sangre que empezaba a brotar de las heridas. Entonces, eso precisamente es esto de la distribución alopátrica del tipo, en este caso fue tanto de vicarianza como de la especiación alopátrica vicarianza y de especiación alopátrica peripátrica. Y basado precisamente en esta explicación, en el efecto fundador. Entonces, eso es harto interesante. Vean ustedes, aquí nos explican que el cambio evolutivo debido a la especiación peripátrica es muy rápido y es restringido a regiones geográficas pequeñas. Ven, ahí lo tenemos, en las islas, ¿verdad? La probabilidad de que este cambio quede registrado en el registro fósil es muy reducida. O sea, vemos ya los resultados finales ahorita en este momento. Que yo sepa, no hay investigaciones al respecto, pero, por ejemplo, no se tiene, o al menos yo desconozco, si hay registros de cómo fueron variando cada una de las diferentes especies, por ejemplo, en el ejemplo que manejábamos de los pinzones, ¿verdad? Yo no sé si existan esos registros, pero lo que vemos al final nada más son las especies que lograron adaptarse. Si la nueva especie expande su distribución geográfica, las posibilidades de ser encontrado en el registro fósil se incrementan. Lo que sucede acá, ¿sí? Entonces, si esta especie D no pudiera ampliar también su distribución y hubiera algún fenómeno que las eliminara, pues ya no sería algún fenómeno, por ejemplo, en esta isla, como está pasando en las Islas Canarias, que hubiera que un volcán y destruyera esta población. Si no hubieran podido migrar a otro lugar, ni siquiera conoceríamos la existencia de esta población. Pero debido a que, una vez con las adaptaciones y todo, pueden distribuirse también a otros lugares, ahora sí podemos registrar la presencia de esta especie. Vean qué cosas tan interesantes, ¿no? Muy bien. Decíamos que la distribución alopátrica se basa en que los organismos los vamos a encontrar en áreas separadas o distintas por barreras que pueden ser geográficas o barreras ecológicas, es decir, diferentes ambientes, diferentes ecosistemas. Pero fíjense que existe también lo que se conoce como distribución simpátrica, en la cual no vamos a encontrar barreras geográficas, sino que lo que vamos a encontrar va a ser barreras ecológicas o barreras etológicas. ¿Qué es esto de la etología? La etología es una área de las ciencias biológicas que se dedica a analizar el comportamiento de los organismos vivos y principalmente de los animales, ¿sí? Entonces, ahora se utiliza mucho la etología en la veterinaria, por ejemplo, cuando le dicen, no, pues es que su perrito tiene depresión, sí, cosa curiosa, ¿verdad? Pero ustedes han de haber escuchado que sí, efectivamente, estos animalitos, los perros, sobre todo los gatos, pueden entrar en depresión, que es un comportamiento y que, pues, eso lo explica la etología o lo analiza la etología. Todo ese tipo de comportamientos. Entonces, las barreras no son geográficas, pero sí pueden ser ecológicas o etológicas, de comportamiento o de papel dentro de un ecosistema. Por ese motivo es que las poblaciones pueden estar sobrepuestas en hábitats similares. El ejemplo que luego es muy ilustrativo en ese sentido, pues es, todos hemos visto, al menos en la televisión, y pues ojalá y alguno de ustedes haya tenido oportunidad de verlo de manera presencial, pues lo que ocurre en las sabanas africanas, por ejemplo, en donde encuentran ustedes, ¿verdad?, una gran gama de organismos, pueden ir juntos,
búfalos, ¿cómo se llaman estos? Búfalos, los búfalos cofre, o pueden ir ñus, pueden ir cebras, y pueden ir cocodrilos, bueno, pueden haber cocodrilos en algún lugar, pueden haber otro tipo de predadores, como por ejemplo leones y todo eso. Y todos conviven en en un mismo hábitat, en una misma región geográfica. Pero ahí las especies tienen diferentes conductas, diferentes comportamientos. Entonces, mientras que los carnívoros pues se alimentan pues obviamente de la carne de eso, algunos, los herbívoros, por ejemplo, los consumidores secundarios, se nutren de otro tipo de alimentos, y entonces, pues las jirafas, que de las hojas de árboles muy altos, que los elefantes, también de los árboles, pero también de la corteza, que las cebras, de los pastos, y así sucesivamente. De tal manera que conviven diferentes poblaciones en una misma zona geográfica, pero basados en diferentes comportamientos, diferentes conductas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que se conoce como una distribución simpátrica, en la que las poblaciones pueden estar sobrepuestas en hábitats similares, pero las barreras son ecológicas o etológicas. ¿Vale? ¿Qué mecanismos encontramos dentro de la distribución que le da origen a la distribución simpátrica? Pues tenemos los mecanismos, por ejemplo, de reproducción asexual, de autofertilización. Qué aburrido, ¿verdad? Pero bueno, autofertilización. La recombinación genética, pero en un flujo horizontal, no vertical, sino horizontal. Ya vieron ustedes eso en micro general, la recombinación genética, pero en un flujo horizontal. El aislamiento, ¿qué hice? El aislamiento ecológico y adaptaciones, y las fuertes presiones de selección que resultan en adaptación a microhábitats, y el origen de barreras posigóticas denominadas ecotipos. Esto, por ejemplo, provoca que algunas especies, esto de las fuertes presiones de selección que resultan en adaptaciones a microhábitats, en algunos casos está provocando resultados negativos en algunas poblaciones. Y es lo que conduce a la eliminación de algunas especies. Eso lo vemos mucho en macroorganismos, y desafortunadamente en nuestro país tenemos ejemplos muy relevantes. Uno es el teporingo y otro el ajolote, ¿verdad? Están tan adaptados a microhábitats que ahora esos microhábitats, ¿verdad? Resulta que como estamos modificando muchos de esos hábitats, pues esas especies empiezan a desaparecer. Entonces, por eso dice aquí que estos organismos pueden estar sometidos a fuertes presiones de selección que resultan en adaptaciones a microhábitats y el origen de barreras posigóticas, es decir, que no se pueden recombinar con otros organismos, a lo que se le conoce como ecotipos. ¿Sale? Muy bien. Y pues esa es la parte que tenemos que ver de la distribución, que es lo que da el origen. Sobre todo aquí lo más importante es que estas distribuciones que se dan por adaptaciones geográficas, ¿verdad?, originan a través del tiempo nuevas especies. Pues eso es lo más importante. Y eso nos explica por qué en el caso de los microorganismos, además de las características muy importantes de los microorganismos, por qué es que encontramos diferentes, tantas especies ya de bacterias y de otros microorganismos. ¿Sale? Muy bien. Muy bien, pues con esto terminamos esta parte y voy a aprovechar porque pasamos a la siguiente sección de esta unidad y voy a aprovechar para terminar con esta llamada y iniciamos la otra. ¿Sale? Así ya no cortamos la otra. Sí, profesor. Bueno, entonces